Hoy vamos a ver parte del capítulo 5. Al ver la clase, estudiar el libro, yo creo que debemos definir algunas palabras. Y voy a tomar este tiempo para definir algunas palabras que aparecen en el capítulo 5 que nos dan la idea de las cosas que somos objetivamente y cómo la practicamos experimentalmente. O sea, él hace la diferencia entre lo que es la verdad objetiva y la realidad que nosotros experimentamos. Una no es contraria a la otra, al contrario, van juntas. Una nace de la otra. Déjenme repetir algo que creo que han repetido todos aquí, y es que la unión en Cristo trae unión con los hermanos. La unión orgánica con Cristo que tenemos, y mencionamos la vid y los pámpanos, mencionamos el cuerpo, que son ilustraciones de esta unión en Cristo, nos hace naturalmente miembros los unos de los otros. Entonces, no tenemos que discutir aquí de dónde viene nuestra unión. De hecho, Efesios 4 dice que nosotros debemos estar solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu es una unidad que Dios da a su cuerpo y que nosotros tenemos. Ahora, hay una palabra que él menciona y es la palabra cuidarnos. Cuidarnos. Y hay una frase que se repite casi en todos, que es la frase unos a otros. Y cada vez que usted vea esa frase al final de un texto, de un mandamiento, usted va a entender que ese unos a otros es la acción experimental, la acción de la unidad. Y lo primero que dice aquí el autor es que debemos cuidarnos unos a otros. Cuidarnos unos a otros significa cuidarnos unos a otros. ¿Cuántos de ustedes han tenido hijos? Oye, ya Franklin y Claudia dicen no. Teresa ya los negó. Levantó la mano así. Óyeme, toditos aquí son padres y madres y ninguno quiere hacerse dueño de los hijos. Pero cuidar a los hijos significa cuidarlos, significa estar atentos a sus necesidades, proveer para ellas, cuidar aún en el sentido de nuestra hermandad cristiana de las almas. Debemos tener ese cuidado unos con otros. Yo te estoy cuidando a ti, Jenny. Yo no quiero que tú te pierdas. Pastor, yo lo estoy cuidando a usted. Yo estoy orando por usted. ¿Cómo está usted? No se me caiga. Ese cuidado que debemos tener unos por otros. Ahora, eso puede ser teórico a menos que nos hagamos un poquito prácticos. Y yo espero hacer esto ahora. Para cuidarnos unos a otros, debemos preocuparnos, escogí esa palabra para ti. Es que es para nosotros, no para Dios. Sí, pero y es para nosotros y para Dios. Dios se preocupa de que nosotros estemos bien. Nosotros nos preocupamos unos por otros de que estemos bien. Esa preocupación no es, ¿qué le está pasando? No, pero es que tenemos un enfoque en el bienestar de los hermanos. En 1 Corintios capítulo 12, versículo... En 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, en el capítulo 12, 13 y 14 nos habla de el cuerpo, cómo funciona el cuerpo. Y en la clase anterior hablaron de
una parte del cuerpo no es peor que la otra. Cada uno tiene su parte. Pero el versículo 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y aquí está esa palabra preocuparse. Preocuparse, de nuevo, Roberto, no es estar preocupado en el sentido de afligido. Es de enfocarte tú en algo. Yo quiero que esto esté bien. ¿Y cuál es la preocupación que debemos tener los unos por los otros? ¿Qué es lo que debe preocuparnos en el otro? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver en el otro? Su crecimiento, su madurez, su crecimiento a la imagen de Cristo. Nosotros debemos preocuparnos porque nuestros hermanos crezcan cada día más a la imagen de Cristo. Debemos preocuparnos, alentarnos en este proceso. Entonces, para cuidarnos, lo primero que debemos hacer es, yo quiero que Cristi sea más como Cristo la semana que viene. Yo quiero que Jorge crezca más a ser un hombre de Cristo. Y yo creo, hermano, que muchas veces no pensamos así. Creo que nosotros pensamos, yo quiero que el hermano esté bien, que tenga su trabajo, y eso es bueno, que le vaya bien, que esté bien de salud, que lo veamos en la iglesia. Es un gozo vernos, qué bueno es el amor que tenemos unos por otros. Pero debemos tener algo más profundo. Y es que yo quiero ver a Cristo formado en el hermano. Para nosotros es un placer cuando oímos, óyeme, fulano de tal ha crecido, de verdad, sí, pero yo lo veo del mismo tamaño. No. Es que él ha crecido en la fe. Él conoce más la palabra. Eso es lo que buscamos. La imagen de Cristo formada en el hermano. En Colosenses 1:28 dice que Pablo labora, él trabaja hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esa debe ser la preocupación en la comunidad cristiana. Al fin y al cabo, lo único que va a servir de nosotros es nuestra conformidad al carácter de Cristo. Y esto debe estar presente. Y vamos a ver cómo podemos nosotros llevar esto a cabo. Así que déjenme darle un par de acciones. Primero, nos preocupamos por eso y comenzamos con honrarnos unos a otros. ¿Qué es honrarnos unos a otros? En Romanos capítulo 12, versículo 10. 1:28. En Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Oiga lo que dice. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros. Ahí está, unos a los otros. Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honrar al otro. Yo quiero que de ti se digan cosas buenas en público. Yo quiero verte triunfando. Yo quiero verte exaltado por tu buena conducta. ¿Y por qué nos honramos unos a otros?
Porque en realidad nosotros, para poder honrarnos unos a otros, para preocuparnos los unos para los otros, para cuidarnos los unos a los otros, debemos vernos como lo que somos, hijos de Dios. Y vamos a hablar un poquito más tarde de esto, pero hijos de Dios. Yo quiero verte honrado, yo quiero verte exaltado, porque tú eres un hijo de Dios y Cristo vive en ti, y cuando tú eres reconocido, Cristo es reconocido. Por tanto, la envidia entre nosotros queda eliminada. Que a él lo promovieron y le dieron un sueldo más alto. Señores, este bichito, como decimos en mi país, Jorge gana más dinero que yo. ¿Tú puedes creer eso? Un muchacho y gana más dinero que yo. Misionero como el padre. Y qué bueno es cuando a un hermano de la iglesia, en este caso de Jorge, los trabajadores lo ven y dicen, wow, tú eres un gran trabajador, vamos a promoverte. La idea de que, yo quisiera, no. Yo doy gracias a Dios. Damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos vemos como los hijos, como lo que somos, hijos de Dios. Su tesoro está en nosotros. Para cuidarnos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros, tenemos que ver que Cristo está en nosotros. Y desde el primer capítulo del libro han estado repitiendo esta verdad. Pero es una verdad fundamental y esencial. Nosotros tenemos que entender que Elmer Calix es hijo de Dios, Cristo vive en él y el tesoro de la gloria de Cristo está en él. Y si él brilla, Cristo brilla. Entonces yo debo preocuparme por cuidarlo. Así que Carolina, exalta a tu esposo. Ya estaban casi peleando entre ellos. Y eso es un buen ejemplo. No estoy diciendo que tú hiciste algo malo, pero es un buen ejemplo. Cuando una esposa exalta a su esposo. Yo sé lo que ustedes están pensando, esposas, y cuando el esposo exalta a la esposa. No. La esposa exalta a su esposo como la iglesia exalta a Cristo. Él se ve como alguien importante porque la esposa lo honra. Así debemos tratarnos unos con otros. Somos hijos de Dios. Nos gozamos cuando el otro progresa. Nos gozamos cuando el otro abandona el pecado. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que hicimos una fiesta porque alguien abandonó el pecado? Yo creo que de vez en cuando, hermanos, cuando alguien confiesa su pecado y dice, no, yo me retiro, debemos dar gracias a Dios que ese hermano abandonó el pecado, mató a Baal. Y ese es un aspecto de cuidarnos, de amarnos unos a otros. Segundo, además de honrarnos unos a otros, nosotros nos confrontamos unos a otros. Mi esposa tiene un dicho y es el siguiente: tú no eres el Espíritu Santo. ¿Cómo es la cosa? Así me, ¿en serio? ¿En serio? Sí. Sí, ella dice, tú no eres el Espíritu Santo. Porque hay muchos de nosotros, hermanos, que cuando vemos esto, debemos confrontarnos y exhortarnos. Ya hacemos una lista. Tengo una lista aquí de 10 hermanos. La semana que viene empiezo con Roberto. Mire, yo aprendí en la escuela dominical que hay que confrontarlo. Así que mire, usted esto y esto. Ok. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Confrontarnos viene con honrarnos, con preocuparnos, con cuidarnos. Si veo que has caído en algo, entonces Roberto, ven acá. Oye, ¿qué pasó ahí? Yo creo que actuaste mal aquí. Vamos a orar y
déjame saber si en algo te puedo ayudar. Y usted no tiene que decirle en el culto de oración el miércoles, hermanos, ayúdenme a orar por el hermano Roberto, que es un bandido, pero no. Se excusan detrás de la oración. Pero Claro, es un chisme. Confrontar al hermano es ir solo al hermano, presentar el pecado al hermano, no lo que yo creo que es pecado, sino lo que la Biblia dice, y servirnos unos a otros. ¿Y sabe qué? La próxima vez, si usted lo hace bien, que Roberto caiga en un pecado, él quizás ni va a esperar a que tú llegues. Te va a llamar, Josué, mira, caí en esto, ora por mí, ayúdame aquí. Eso es verdadera comunidad. Eso es verdadera comunidad. Bien. Efesios 4:15 dice que debemos hablar la verdad en amor. Debemos hablar la verdad en amor. El amor es la fuente de todo esto. Y cuando confrontamos a alguien, hablamos la verdad en amor. Orar los unos por los otros. Sí, podemos orar por nuestra iglesia. Señor, bendice nuestra iglesia, síguela llenando de tu gracia. Dale palabra buena a los pastores, dale palabra buena a los que enseñan en escuela dominical. Danos el crecer en esta comunión que tenemos, en el amor que tenemos los unos por los otros. Todo muy bien. Pero yo creo, hermanos, que es bueno, y usted puede tomar esto de parte de Maggie y tomar una lista de los miembros de la iglesia. Y decir, ¿sabes qué? Esta semana yo voy a orar por 4 familias de la iglesia. En vez de decir, yo voy a orar por toda la iglesia, usted dice, yo voy a orar por 4 familias de la iglesia. Y no tiene que decirle, hermano, yo estoy orando por usted. Quiero que sepa que yo soy una mujer de oración, No. Solo usted ahí toma 3 o 4 familias. Esta semana voy a orar por estas 3 familias. Y ore todos los días por estas 3 familias. La próxima semana ore por otras 3. Y de repente usted se encuentra rotando las familias de manera individual. Y si oye que hay una necesidad o una enfermedad, pues usted lo añade a orar por esta persona. Pero orar los unos por los otros es... Disculpe, pastor, ¿Efesios qué? 4:15 es confrontar con la verdad. Orar los unos por los otros, hay 80,000 de esos. Pero le voy a dar uno. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, dice Pablo en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Y ahí tenemos 3 cosas por las cuales podemos orar por una familia. Señor, fortalece la fe de ellos, ayúdalos a crecer en fe, ayúdalos a servir más con amor, ayuda a la familia Pimentel a ser más amorosa, que dejen de ser tan agrios que son, etcétera. ¿Tú eres Pimentel? ¿No tú eres Mejía? Yo soy Pimentel. Ah. Pero, entonces, una lista de los miembros es algo práctico que podemos hacer para crecer. Y eso nos acercará más los unos a los otros. Porque ahora el hermano no está solamente el domingo en la iglesia.
Él está en mi casa cuando yo oro. Yo lo estoy poniendo a Él y a su familia frente al trono de la gracia. Bien, ¿alguna pregunta o comentario al respecto? Yo quería definir estas palabras que aparecen en el capítulo 4 antes de entrar al 5, donde vamos a ver un par de palabras más. Bien. En el capítulo 5, ¿ah? ¿El título del libro? Todo el mundo lo sabe. Comunidad verdadera de Jerry Bridges. Bien. Capítulo 5. Este nivel de que vimos, ayudarnos unos a otros, orar unos por otros, etcétera, es un nivel bueno. Cuando nos damos comida unos a otros, por ejemplo, nos ayudamos, es algo material. Pero ahora en el capítulo 5, el autor entra en esa comunidad, esa comunión espiritual que tenemos. No es que lo otro no es espiritual, pero él ahora se enfoca a compartir las cosas espirituales. Por ejemplo, nosotros debemos compartir con la hermana Patricia cómo criar a sus hijos. Bien. ¿Cómo podemos compartir, tener comunidad coinonía a nivel espiritual? La primera cosa que él menciona es compartir unos con otros lo que estamos aprendiendo de la palabra. Ya casi no lo hago porque ya casi nadie quiere venir con nosotros a comer. Porque cada vez que invitamos a alguien a comer, yo siempre hago la pregunta, en el medio del restaurante, donde quiera que estemos, ¿qué aprendiste del sermón hoy? ¡Ah! Aprendí de Jesús. Yo no mencioné a Jesús hoy. Yo no mencioné a Jesús hoy. ¡Ah! Aprendimos de la palabra de Dios. ¿Cómo? Aprendimos a cortar cabezas, sí. ¿Cómo degollar a alguien? Claro. Pero debemos compartir unos con otros lo que estamos aprendiendo. No hay nada que estimule mejor al otro hermano que cuando usted se sienta a comer, a tomarse una taza de café y decirle, oye, esta semana en el devocional aprendí esto y esto. Y puede ser el trampolín para pasar a, ¿y sabe qué? El Señor me ha convencido a mí en esta área de mi vida. Ora por mí. Wow. Ahora, yo sé que algunos de nosotros cuando llegamos va a decir, ay, yo que lo sabía hace tiempo, pero gracias, Señor. No. Qué bueno que el Señor se lo reveló por su palabra. Es bueno compartir lo que Dios nos está enseñando en su palabra. De hecho, hermanos, es ese compartir de lo que aprendemos que va a afilar la espada nuestra. Afilar, ¿no? Yo aprendí cuando llegué aquí la primera vez, y yo decía, yo tengo hambre. Y oigo a mis hermanos salvadoreños diciendo, yo tengo filo. Y yo me quedé, filo. Filo es hambre. Tiene un cuchillo amolado que a comer lo que aparezca ahí esa gente. Sí, en serio, eso lo aprendí yo. Cuando me dijeron que tengo filo, yo me quedé, filo, ¿ok?
No, no, pero yo tengo hambre, hambre. No, usted no sabe lo que es hambre. Hambre es tener filo. Bueno, afilar la espada, nos afilamos unos a otros cuando compartimos lo que aprendemos. Cuando usted vaya a comer con su familia el domingo o con invitados, tome un tiempecito. Yo sé que la gente, la mayoría, cuando usted empieza a cortar el steak y le diga, ¿qué aprendiste del sermón? Me decía, allá viene este. Y a mí me gusta verle las caras cuando, es el examen. Pero compartamos. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 3, versículo 12, en cuanto a cuidar nuestros corazones. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y cómo nos aseguramos de eso? Versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno endurezca su corazón por el engaño del pecado. ¿Cómo podemos lograr esto? Compartiendo la palabra. Compartiendo la palabra unos con otros. Eso no indica que cada vez que nos reunimos usted tiene que pasarse 4 horas diciendo versículos. No es el punto. Pero, hermano, decirle a otro hermano, mira, yo aprendí esto. Oye, el sermón a mí me cayó bien aquí y aquí. Y el otro dice, bueno, eso a mí no me importa mucho. Lo que me importó fue lo otro. Y se comparte la palabra de Dios. Y ahora el resto del tiempo, vamos a enfocarnos en Hebreos 10, 25, 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25, porque es en esto que nosotros practicamos estas cosas de compartir la palabra. Hebreos 10. Y podemos comenzar del 19. Pero Hebreos 10, 24 y 25 nos dice un par de cosas que debemos hacer para que este cuidado, esta unión sea efectiva. Primero, Hebreos 10, para compartir esto, nos dice que debemos considerarnos. Y otra vez vuelve unos a otros. Considerarnos. Esa palabra considerarnos, y ya hemos hablado de esto anteriormente, pero considerar aquí no significa simplemente considerar en el sentido de, déjame pensar en esto. Tiene un aspecto de eso. Pero considerarnos aquí es un término de contabilidad. Yo cuento, yo considero que Andrócles es mi hermano en la fe. Cuando yo pienso de él, yo lo tengo en la columna de hermanos en la fe. Y debemos considerarnos unos a otros en la relación que tenemos en Cristo. Ya hemos hablado desde el capítulo 1 de esto. Pero es necesario que nosotros nos consideremos, nos miremos desde esa plataforma. ¿Me entienden? No. O sea, la primera cosa que yo pienso de Elmer es que Elmer es mi hermano en la fe. Franklin, mi hermano en Cristo. Después es el hijo de Cruz, es el esposo de Claudia, tiene sus hijas. Pero primero, él es mi hermano en Cristo. Yo quiero que ustedes me ven así, no como el pastor Josué, no como el Josué, no, como mi hermano en Cristo. Yo te considero a ti, tú estás en la columna. En mi libro de contabilidad,
tú estás en esta cuenta de hermanos en Cristo. Eso inmediatamente, si lo creemos, va a hacer que pensemos bien del otro. O sea, yo te considero mi hermano. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen hermanos en la carne? O sea, familiares. ¿Verdad que sí? ¿Usted tiene hermanos? Sí. ¿Sobrevivieron? Todos. Todos. Ok, bien. Una pregunta. Cuando tú te reúnes con tus hermanos, tú llegas a visitar al hermano y dices, bueno, déjame ver qué es lo que es este hombre para mí. ¿Es así que tú piensas? No. Tú sabes que es tu hermano. Tú entras ahí a la casa de tu hermano. Yo considero que Teresa es mi esposa. Cuando yo la veo, yo no tengo que pensar, ¿y qué es lo que es Teresa? Déjame ver. No. Así mismo es cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia. Yo no tengo que pensar quién tú eres. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Estamos en Cristo. Debemos considerarnos así para tener comunión así. Por eso es que cuando alguien se separa de la comunión de la fe, es difícil. Es difícil. No estás y no estás y no estás. ¿Cuál de las dos? Cuando nos juntamos y nos abrazamos y nos saludamos, es con la claridad de lo que somos. Yo te considero a ti mi hermano. Yo no tengo que pensar en pedirte algo, yo no tengo que pensar en si te voy a decir la verdad o no. Yo no tengo, o sea, mi cosa natural es cuidar de ti, estar en esa comunidad. ¿Por qué? Porque yo te considero, tú estás en la columna de mi hermano. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 8, Pablo exhorta a la iglesia a vivir vidas puras sexualmente. Y él dice que el que no hace eso defrauda a su hermano. Yo no puedo considerarte como mi hermano y engañarte. No. Entonces lo primero que el autor de Hebreos nos dice que debemos considerarnos como lo que somos en Cristo, los unos con nosotros. De entrada es mi hermana en Cristo. De entrada todo respeto. De entrada todo cuidado. Y de nuevo, hermanas amadas, quiero decirles que el testimonio, y yo no me acuerdo hablar con Jorge de esto, pero estoy seguro que puedo hablar por él en esto. El testimonio que tenemos de ustedes, amadas hermanas, para con nosotros, es un testimonio puro, de amor hacia nosotros, de respeto. Y yo espero que todas ustedes puedan decir que nosotros, sus pastores, las hemos tratado con todo el respeto posible porque las consideramos como nuestras hermanas en Cristo. Nadie aquí le tiene miedo a nadie. Considerarnos, calcular, entender al otro con claridad. Somos hijos de Dios. Ese es tu estatus. Tú eres mi hermano, tú eres mi hermana. Y así es que yo te considero. Cuando nos consideramos así, entonces dice el texto. Voy a leer desde el 22 hasta el 25. Hebreos 10. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia
y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros vamos a mantener firmes esa esperanza, sin fluctuar. Creemos que esa promesa se va a cumplir. Dios prometió. Y ahora, a la luz de todo esto, viene el autor y dice, y considerémonos unos a otros. Ya vimos considerar. Ahora mire lo que la siguiente frase dice. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y gracias a Dios que lo pone el objeto de ese estímulo. Al amor y a las buenas obras. Esa palabra estimular, ¿qué usted cree más o menos que quiere decir? Animar, motivar. Esa palabra es una palabra muy interesante. Es una palabra que significa cortar para que tú pelees para atrás. ¿Qué tiene que ver eso con eso? Es cortarte para hacerte reaccionar. Es la palabra que se usa para provocar. Yo te voy a hacer algo, ¡pum!, para que tú te levantes de ahí y me hagas algo a mí. Yo voy a hacer una obra de amor hacia ti con una buena obra que yo te voy a provocar a que tú me respondas para atrás con amor y buenas obras. Yo voy a hacer algo. Por eso, y debo decir la verdad, hermano, y por eso que yo he aprendido a no cocinar. No, porque cada vez que me traen comida, sinceramente yo pienso. Están estimulando a no comer. No. Cada vez que me traen comida, yo digo, cuando lavo los platos y los voy a entregar para atrás, yo a veces pienso, oye, debiera llenárselo con algo. Pero gracias a Dios que no sé cocinar. Entonces, pero señores, y yo no estoy bromeando, yo pienso esto. Oye, le estoy dando el plato vacío para atrás. ¿Usted se lo devuelve con buena voluntad? La última vez que yo comí buena voluntad me quedé con hambre. Pero, ¿cuál es mi punto? Que esa acción produce en mí una provocación a hacer el bien por el hermano. Me provoca. Y es ese corte que yo te digo, ven, para provocarte a pelear. Es la misma idea. De hecho, la palabra es paroxisma. Es un ataque de paroxístico, que tú te pones así. No eufórico, tú te pones listo para que tú quieres responder. Como exaltado. Sí, tú te exaltas, tú quieres responder. Me cortaste, ¿cómo te atreves? Ahora pongan ese cuadro en la comunidad cristiana. Eso es estimular. Así que yo estoy abierto a cualquier invitación esta tarde para ser estimulado. Sí. Pero ese es el estímulo, esa es la idea de estimular. Yo voy a hacer un bien para ti que ni tú lo esperas. Mire, por ejemplo, hay gente, yo no soy así. No, de verdad, yo no soy así. Pero hay gente que usted puede sentarse en su casa y escribir una tarjetita y decir a la familia
de, qué sé yo, el Chino y Trinidad. Por 10 años Alejo llamó a Fátima Trinidad. Finalmente ella le dijo, mira, mi nombre no es Trinidad, ¿ok? Mi nombre es Fátima. Lo que indica que es una mujer muy paciente, porque si me lo dice a mí. Pero levantarse un día, hermanos, y escribir una tarjetita a la familia Portillo. Hermano, mire, una tarjeta. ¿Qué es eso? Le agradezco por el trabajo que usted hace aquí, por la dedicación que tiene, la seriedad que tiene. Y dígale algo real. No le diga un disparate. Hermano, el corazón mío se llena de alegría cuando te ve. Mentira. Diga algo verdadero. Yo agradezco tu familia. Yo agradezco el trabajo que tú haces aquí. Lo que sea. Y eso provoca algo. Óyeme, una tarjeta. Eso es provocar, eso es estimular. ¿Y a qué vamos a estimularnos? ¿A qué vamos a provocarnos? Al amor y a las buenas obras. Esto va a provocar que el amor tuyo hacia mí y hacia Dios crezca, uno, y lo cual se va a manifestar en buenas obras. Y quizás alguien te hizo un favor y tú ves a un tercero con el mismo problema y tú le haces el favor a él. La acción buena de ese hermano te provocó a ti a hacer la cuestión con el otro hermano. Eso es estimularnos. Y lo que pasará es esto, hermanos. El amor crecerá y las buenas obras crecerán. Y nos amaremos unos a otros más. De nuevo, yo tengo que dar gracias a Dios porque en esta iglesia nos amamos. O sea, esta iglesia, los hermanos, nos caemos bien. Aquí no hay... Pero, óigame bien, podemos crecer más. Podemos crecer más. Podemos hacer, Laura, correcto. Podemos hacer que Laura, que vino por primera vez, diga, yo quiero volver la segunda vez. ¿Por qué? Por la manera en que se tratan. Yo me acuerdo, hermanos, cuando venían familias a esta iglesia y me decían, su mensaje fue muy bueno, pero más nunca volvemos a esta iglesia. ¿Por qué? Por la manera en que se tratan los hermanos. Esto es un desastre. Sin embargo, Dios en su gracia nos permitió llegar aquí. Y debemos de ser solícitos en guardar esta unidad del Espíritu. Y es así, practicando estas cosas, que la vamos a guardar. Un par de cosas más para terminar. Y es que el texto dice, ¿cómo vamos a provocarnos al amor y a las buenas obras? El texto dice, no dejando de congregarnos. Aquí no se refiere solamente al domingo en la mañana. Se refiere, hermanos, a los que tienen su grupo en los hogares. No fallen. El que no tiene, busque uno, haga uno. Y pónganse. ¿Por qué? Porque allá en la escuela dominical de nosotros las mujeres se callan cuando los hombres hablan. Pero no solamente se limita a los domingos. Una cosa que me gusta a mí es cuando hay familias aquí que se juntan a los jóvenes y salen juntos a hacer cosas. Y es una gran oportunidad. A veces tú ves a Maggie que parece una teenager con 3 muchachos y ya ahora, ahora va a tener libertad para él. Yo le invito a tu casa ahora. Pero hacer cosas, y no tiene que ser un grupo grande, 2 familias, juntarse, hacer algo.
crear estas actividades. Y esto va a crear un ambiente de crecimiento mutuo. La semana que viene vamos a ver más acerca de exhortarnos unos a otros y de ese aspecto de exhortarnos en este texto. Pero, hermanos, arreglemos el tiempo nuestro para dar lugar a este tipo de relación. ¿Hay que hacer un sacrificio? Sí. ¿Cuesta? Sí. Pero vale la pena. Vale la pena. Y miren, hermanos, todo el mundo tiene teléfono aquí. A ningún hermano se va a ofender porque usted lo llama a mitad de semana y le diga, hermano, ¿cómo está usted? Bien, qué bien. El cuelgue dice, ¿de dónde le salió a este hacer esto? Y una vez que recibe esas 3 llamadas, dice, pero espérate, yo también puedo hacer esto con otra gente. Y hermanos, es así que nosotros crecemos de manera práctica en esta unidad cristiana que tenemos. Cualquier pregunta o comentario que tengamos, no lo voy a aceptar para que crezcamos en paciencia